El día de hoy te voy a hablar de la educación emocional de tus hijos. En la actualidad este es un tema importante porque hay muchas dudas sobre lo que les está pasando a nuestros niños. Los niños están sufriendo las consecuencias de una crianza inadecuada, están sufriendo las consecuencias de las acciones de sus padres y de la sociedad en general. Hemos encontrado que educar es una tarea muy compleja que requiere varios aspectos y no hemos asumido nuestro papel como se debe. Para educar a los niños un aspecto fundamental es desarrollar su inteligencia emocional y lo estamos olvidando. Los estamos saturando de conocimientos, olvidándonos de las emociones. Los niños tienen que aprender a entender sus emociones, a reconocerlas, deben entender qué es lo que les está pasando y cómo gestionar eso. Así que como están próximas a iniciar las clases, es una oportunidad para que los padres comiencen a desarrollar o a fortalecer la inteligencia emocional de sus hijos. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, vamos a empezar por algo sencillo. Es muy común preguntarle a los niños cuando salen de la escuela, por ejemplo, ¿cómo te fue? Y la respuesta, seguramente ustedes la identifican rápidamente, es bien. A los papás les tranquiliza esa respuesta. ¿Y por qué los niños responden esto? Los niños responden esto porque es lo que han aprendido a responder, es lo que escuchan a los adultos decir cuando están conversando entre ellos. Ahora en este inicio a clases, cuando los hijos salgan de la escuela, una recomendación es que en lugar de preguntarle cómo le fue a tu hijo, le preguntes cómo te sentiste el día de hoy en la escuela. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Esta pregunta nos ayuda y ayuda a los niños a ser más específicos, ayuda a los niños a reconocer sus emociones y vuelve el diálogo mucho más rico. En lugar de preguntar cómo te fue y contestar bien y terminar el diálogo, esta nueva pregunta abre posibilidades. Cuando tú le preguntas a tu hijo cómo te sentiste hoy en la escuela, la respuesta cambia completamente y la respuesta puede ser alegre, triste, enojado, nervioso, asustado, y es así como tú puedes continuar preguntándole, ¿por qué te sentiste asustado? ¿Por qué te sentiste alegre? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que te hizo sentir alegre? Es así como el niño empieza a reconocer sus emociones. Si tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Y él te da una respuesta simple, entonces hay un foquito rojo ahí para poder, como un área de oportunidad para empezar a trabajar las emociones. Si tu hijo te da una respuesta simple o no te responde, tú puedes ponerle un ejemplo. Tú le dices, yo me acuerdo de mi primer día de clases cuando entré a la escuela, yo me sentía nervioso, me sentía asustado porque no conocía a nadie. O sea, le estás explicando la emoción y el por qué. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, a mi compañero de banca lo saludé, empezamos a platicar y fue así como comencé a sentirme más tranquilo. Le estás enseñando a los niños a identificar la emoción, le explicas por qué te surgió esa emoción y le das unas alternativas para responder, gestionar la emoción. No tenemos que tenerle miedo a las emociones, tenemos que aprender a gestionarlas. Es importante aprender a autorregularnos. Aprender esto nos va a ayudar a saber por qué cuando nos sentimos tristes, enojados o alegres tenemos ciertas reacciones fisiológicas, por qué nos está pasando eso, por qué estamos pensando así, por qué nos están atravesando esas ideas por la cabeza. Y una vez que reconoces eso, aprendes a gestionar la emoción. Voy a ponerte un ejemplo muy común. Todos conocemos a un adulto que cuando está enojado lastima a los demás, dice comentarios hirientes, grita. Ese adulto no ha aprendido, quizá reconozca la emoción, pero no ha aprendido a controlarla, no ha aprendido a gestionarla. Entonces tenemos que enseñar a nuestros niños, por ejemplo, que cuando uno no esté enojado, no puede estar echándole la culpa a los demás o estar lastimándolos. El niño tiene que aprender a controlarse. ¿Y cómo? La inteligencia emocional es un punto clave para que el niño pueda autorregularse. Cuando una persona tiene inteligencia emocional, es consciente, reconoce cuando se siente enojado, reconoce que tiene deseos de gritar, que tiene deseos de reclamarle a las demás personas, pero en lugar de hacer eso, piensa cómo puede controlarse. Piensa en las consecuencias, en lo que pasaría si se deja llevar por la emoción. Se autorregula y no reprime la emoción, pero busca descargar toda esa energía de forma adecuada, sin lastimar a los demás. Inteligencia emocional no significa no sentir enojo, no sentir tristeza, no sentir frustración.
significa que cuando nosotros tenemos esta emoción sabemos cómo liberar esa energía, sabemos cómo controlarlo, la entendemos qué nos está pasando y le damos una respuesta. En lugar de realizar acciones que puedan lastimar a los demás o lastimarnos, nos inclinamos por acciones o por opciones en las que nosotros liberamos la energía sin dañar a nadie. Muchos niños no tienen la capacidad de controlar sus emociones porque no hay adultos que los estén enseñando o que los estén orientando. Desarrollan su inteligencia emocional cuando hay un adulto detrás explicándole. Las emociones parecen tan comunes para los adultos que no nos hemos dado la tarea o no nos damos a la tarea de enseñárselas a los niños. No somos conscientes del impacto positivo que genera en los niños desarrollar su inteligencia emocional. Cuando no les mostramos las emociones, cuando no les explicamos las emociones a los niños, ellos las aprenden de forma confusa. Las aprenden en videos, en caricaturas o viéndonos a nosotros. Por eso que no te sorprenda que tu hijo haga exactamente lo mismo que tú cuando está enojado. Si tu hijo aprende las emociones de forma confusa, posiblemente vaya a ser un adulto que tenga estas dificultades para expresar sus emociones. Así que explicarles a los niños las emociones es algo fundamental, pero darles el ejemplo es algo que enriquece completamente el desarrollo emocional. Recordemos que el ejemplo es la mejor forma de aprendizaje. Si ellos ven que nosotros, los adultos, nos autorregulamos, ellos lo van a aprender de forma natural. Y ya con esa base firme que han construido con nuestro ejemplo, será mucho más sencillo explicarle a los niños cada una de las emociones. Así que pongan en práctica estas herramientas, estas recomendaciones, sobre todo en este inicio a clases, y me cuentan cómo les fue.